Vamos ahora a cambiar de tema, porque a causa de la pandemia los colegios en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, tuvieron que implementar otras modalidades para poder hacer las clases, especialmente virtuales, ahí a través de internet, que era desconocida para estudiantes y apoderados. Sin embargo, luego de 2 años ya tienen que retornar a clases de manera obligatoria, según se ha dicho desde el Ministerio de Educación, esto a partir del próximo 2 de marzo. Queremos conversar sobre esta nueva etapa escolar. Estamos en contacto con la doctora Nicole Velázquez, quien es psiquiatra infantil. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Patricia, muy buenos días. A ver, con Nicole Vázquez. Nicole Vázquez, ya, muy bien ahí para hacer la corrección como corresponde. Doctora, a ver, hay mucha expectativa por lo que va a ocurrir a partir de este marzo, porque ya se retorna de manera presencial y masiva a los colegios. ¿Qué va a diferenciar esta vuelta a clases? ¿Qué es los escenarios con los que se van a encontrar los papás, también los estudiantes, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años? Sí. Claramente es un retorno a clases diferente, sobre todo para los niños y adolescentes que no han estado en contacto con una situación escolar presencial durante estos años previos de pandemia, ¿no? Y eso va a ser desafiante no solo para los alumnos, sino que también para sus padres y también para todos los equipos escolares. Por eso va a ser súper importante saber que va a ser un inicio distinto, que tenemos que tomar ciertas precauciones, saber con qué nos podemos encontrar e ir preparando a las comunidades escolares en su conjunto para que el regreso sea lo mejor posible y los niños puedan adaptarse a los procesos no solo de aprendizaje de las materias escolares, sino que también toda su adaptación socioemocional. Claro, vamos viéndolo por edades, tal vez sea así porque es distinto lo que va ocurriendo. Empecemos por los más pequeños. ¿Tienen tal vez ellos mejor capacidad de adaptación? Tal vez puedan tener más ansiedad por retornar a clases. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahí? Mira, en general, mientras más pequeños son los niños, ¿cierto? Las problemáticas se presentan más a nivel de la conducta. Ya. Es más difícil verbalizar lo que les pasa, ¿cierto? Porque hay que ayudarlos a entender dónde está el problema y muchas veces su forma de expresar va a ser a través de no querer ir al colegio, si es que se sienten muy estresados por los cambios, ¿cierto? O estar más irritables, hacer más pataletas en la casa para los que son más chiquititos, ¿cierto? Y en la medida que van creciendo es posible que los niños en la etapa escolar, desde primero, segundo básico, empiecen ya con otros síntomas que manifiestan ansiedad, como por ejemplo retraerse, no querer responder en las clases, presentar síntomas somáticos, eso me refiero con dolores de cabeza, dolores abdominales, dolores de cuerpo, ¿cierto? O ir teniendo problemas de sueño. Y luego en los adolescentes, ellos ya están en condiciones de ir verbalizando un poco más lo que les pasa, pero no siempre es fácil reconocer los gatillantes de la ansiedad, ¿no? Por lo tanto, también no hay que dejarlos solos en ese proceso y es importante que como adultos que estamos ya sea acá de ellos en las casas o en los colegios, nos ayudemos también a ponerle nombre a las cosas, a normalizar lo que les ocurre, porque para todos los niveles etarios puede ser difícil ese proceso de adaptación y los adolescentes también pueden presentar mayor nerviosismo, sentir angustia, sentir esa sensación como de pecho apretado, de un nudo en la garganta, presentar igual más molestias físicas, ¿no? Entonces es importante ir haciendo ese acompañamiento y también en los adolescentes cuando esos factores estresores son más repetidos también ya se pueden presentar síntomas más anímicos que de todas maneras se pueden presentar en los niños más pequeños, pero ya se pueden ir configurando como cuadros depresivos más evidentes. Claro. ¿Cuánto puede influir o afectar directamente el hecho de haber pasado tanto tiempo con los papás, con las mamás en las casas? Estoy pensando en aquellos que a lo mejor hasta el día de hoy mantienen el teletrabajo. ¿Puede también ahí generar algún tipo de problema aquello? Sí, Patricia, bueno, muchas veces los niños, ¿cierto?, responden también a cómo los padres vivimos ciertas situaciones, sobre todo los niños más pequeños. Entonces, a veces pasa que es súper importante para los adultos reconocer también cómo nosotros vamos viviendo ese proceso. Porque cuando los adultos nos sentimos más ansiosos, sentimos más temor frente a este regreso a clases, probablemente, si no estamos atentos a lo que nosotros vivimos, vayamos transmitiendo eso a nuestros hijos. Entonces, muchas veces, sobre todo los más pequeñitos,
cuando hemos estado tanto tiempo en contacto con nuestros niños en la vida cotidiana, los papás también han estado mucho más encima de los procesos de aprendizaje a distancia, ¿cierto? Eso también puede hacer que para los padres sea un proceso difícil esta separación. Ahí es muy importante, por un lado, como te decía, que los adultos estemos conscientes de cuánto del proceso es difícil en el niño y cuánto también es difícil en nosotros como padres o como madres, ¿cierto? O adultos responsables del niño, y también el cómo podemos ir ayudando a los niños a dar esos pasos, a poder tranquilizarlos. Sabemos que el coronavirus es un estresor que está ahí, no podemos decir que el riesgo de contagio es cero, ¿cierto? Pero sí podemos ayudar a que, estableciendo medidas de prevención, no solo de autocuidado como uso de mascarillas, ¿cierto? O distancia física, sino que también todas las medidas que tienen que ver con nuestro cuidado emocional, como por ejemplo, si vemos que el niño está muy sensible a la separación, es importante que el adulto ayude a que esa separación sea un poquito más rápida, sea progresiva y no caer en ese círculo vicioso en el que finalmente el adulto hace más difícil la separación y el proceso de transición. Claro, o sea, ahí, ¿qué mensajes son los que tienen que transmitir los papás y las mamás? A lo mejor no hacer esa pregunta como, ¿estás nervioso por volver a clases? A lo mejor evitar ese tipo de frases, pero ¿qué transmitirles, qué decirles? ¿Cómo acompañarlos en esta etapa previa a volver a clases? Eso es importante en el sentido de que sí es bueno conversar con los niños, tenga la edad que tengan, ya conversar con ellos cómo están viviendo este proceso. Eso siempre es relevante, y no por preguntarles cómo están significa que yo estoy instalando mayor preocupación, ¿cierto? Lo importante es en qué contexto yo le pregunto cómo está y cómo voy acompañando ese proceso, ¿cierto? Es distinto preguntarle cómo lo va viviendo en una situación familiar, de conversación, donde todos compartimos cómo estamos emocionalmente y vamos ayudándonos a eso, a estar con mi hijo cada media hora preguntándole cómo está con el regreso, ¿cierto? Claro. Y diciéndole, bueno, es que va a ser muy difícil, tienes que preocuparte mucho de tu mascarilla, ¿no? Entonces, no está mal preguntar, pero hay que saber cómo se pregunta y en qué contexto se pregunta, y que sea una pregunta acompañada de poder escuchar realmente cómo el niño está viviendo, ¿cierto? O la niña cómo lo está viviendo, y luego tratar de acompañar dando herramientas. Ahí los adultos modelamos a los niños desde cómo vivimos nuestras emociones, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos sentimos muy nerviosos, podemos decirles, sí, yo también en realidad me siento muy nerviosa con este cambio, pero mira, podemos aplicar algunas estrategias de respiración juntas, todo va a andar bien, si tú estableces tus medidas de autocuidado, vas a disminuir mucho el riesgo de contagiarte o de contagiar a otros, ¿no? Entonces, uno puede conversar de esos temas, pero siempre es bueno modelar, tratar de no aumentar la angustia, de tranquilizar, y por otro lado de tratar de entregar herramientas concretas que puedan ayudarlos a manejar esa preocupación. Claro, eso especialmente pensando en edades más bajas, pero ¿qué pasa con los adolescentes? Tal vez para ellos o algunos de ellos les acomodaba este sistema que fuera a través de internet. Varios que preferían mantener la cámara apagada, se podía hacer aquello, y esta es una edad en la que también hay otras cosas que van influyendo en el retorno a clases presencial. ¿A qué deben estar atentos ahí papás y mamás respecto a esos estudiantes? Sí, los adolescentes en realidad muchas veces parecían algunos, ¿cierto?, estar cómodos frente a la situación, pero claramente la adolescencia es una etapa fundamental donde uno de los principales logros es la relación con los pares, incluso más que con los padres en el día a día, ¿cierto? Obviamente la relación con los padres es una base que entrega seguridad para relacionarse después con las personas de su edad. Por eso es muy importante que siempre mantengamos la comunicación, y la comunicación no es solo porque muchas veces los papás dicen, ay, pero es que yo le pregunto cómo está y nunca me quiere contestar, ¿cierto? Y no es fácil a veces comunicarse con los adolescentes, pero por eso en ese sentido es súper relevante que la comunicación no se da de un día para otro. La comunicación con los adolescentes hay que construirla, y eso va de la mano con ser coherentes. Si decimos, oye, por favor no estemos con el celular en la mesa, queremos conversar, entonces también nosotros tenemos que dejar el celular a un lado, ¿cierto?
o el poder escuchar realmente de manera activa y no solo ir y transmitir al adolescente lo que nosotros pensamos, sino que realmente escuchar cuáles están siendo sus preocupaciones, sus temores y qué cosas se le pueden hacer más difíciles en este proceso, ¿no? Ahí es súper relevante también estar atentos con los adolescentes a todo el manejo de las redes sociales, que sí, en pandemia ha sido un desafío porque los adolescentes estaban constantemente conectados, pero no implica que al volver a la presencialidad las redes sociales no van a estar y todos los procesos que se dan en el contexto virtual siguen estando ahí, ¿no? Con lo bueno y con sus riesgos. Entonces, creo que es relevante estar por un lado, manteniendo la comunicación, teniendo una escucha activa, tratando de escuchar más que solo aconsejar o decir lo que a nosotros nos parece, y estar atentos también a los procesos escolares y a ciertas señales de alerta que nos pueden indicar que ese adolescente puede no estar pasándolo bien, ¿no? Como por ejemplo, que se retraiga más de la cuenta, que no quiera estar no solo con su familia, sino que tampoco quiera vincularse mucho con sus amigos, que deje de hacer actividades que antes le gustaban, ya sea deportivas, culturales, lectura, etcétera, ¿no? Artísticas, o que haya francamente mayor irritabilidad o una sensación de que lo ves más triste de lo habitual. A veces los adolescentes cuando están pasando por procesos difíciles a nivel emocional no siempre lo manifiestan mostrándose tristes, a veces lo manifiestan desde el aislamiento social o desde la irritabilidad. Y por eso es importante tenerlo presente para no llegar y pensar, ay, está muy mal genio, no lo soporto, sino que también estar atentos a escuchar y a qué señales nos pueden estar alertando que necesita más ayuda o contención. Muy bien. Doctora Nicole Vázquez, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este importante tema del retorno a clases. Que esté muy bien. Buenos días. Muchas gracias, Patricia. Hasta luego.